Queridas hermanas y hermanos, la primera lectura de hoy está tomada del profeta Sofonías, que predicó en el reino de Judá, es decir, en la parte del sur de Israel, en el año 630 a.C. Invitaba a los pobres a buscar a Dios porque Él es el refugio y el defensor de los débiles e indefensos. La segunda lectura está tomada de la carta que San Pablo les escribió a los corintios. Corinto era una gran ciudad griega, un puerto en donde había muchos sabios, filósofos y gente importante a los ojos del mundo. Sin embargo, los que formaban la comunidad cristiana del lugar eran gente sencilla y humilde. Pablo declara que precisamente este es el tipo de personas escogidas por Dios para ser los primeros destinatarios y los protagonistas de su mensaje de salvación. Como ven, tanto el profeta como el apóstol San Pablo reconocen la importancia de la gente sencilla, como lo hizo Cristo también. Es maravilloso, estarán de acuerdo ustedes conmigo, poder ir con un oftalmólogo o ir a una óptica para que mediante un examen de la vista y la graduación adecuada de lentes o la operación necesaria podamos tener, gracias a esto, una mejor visión, una visión excelente. Sí, en el campo de los ojos físicos no es tan difícil lograr la corrección cuando uno no ve bien, cuando hay miopía. Sin embargo, hay otro tipo de miopías no físicas, no de estos ojos, en las que no se ve con los ojos físicos, sino con otro tipo de elementos. Por lo menos yo pude descubrir 6 tipos de miopías o cegueras espirituales. La primera ceguera o el primer tipo de miopía es el de quienes por tener baja estima se ven a sí mismos como basura, inútiles, derrotados antes de iniciar cualquier proyecto. Se ven incapaces de alcanzar logros. Son personas que se creen merecedoras de solo migajas de amor. Y con este pensamiento, como consecuencia, viven siempre tristes, deprimidos y permitiendo todo tipo de abusos. Una ceguera por baja autoestima. El segundo caso de ceguera es un extremo contrario al caso anterior, el de quienes por soberbia se sienten casi Dios y ven a los demás como seres inferiores e indignos de tener su trato o amistad. El tercer caso de ceguera es de aquellas personas que con solo fines comerciales ven a los demás como objetos de consumo con el deseo de obtener de ellos solo ganancias económicas. Para estas personas, quien no es cliente o comprador no vale. Para ellas, solo valen los que tienen capacidad de consumo. Un cuarto caso de ceguera es el de quienes solo ponen atención en la apariencia de los demás y los valoran así, por su físico, por su ropa, llegando a despreciar a quienes no tienen cierto tipo de rostro, medidas estándar o a quienes no usan ropa de marca. El quinto caso de ceguera es el de quienes tienen una visión discriminatoria y desprecian a toda persona que no sea de su grupo, de su partido político, de su religión o a quienes no tienen los mismos gustos o preferencias. Finalmente, el sexto caso de ceguera es de quienes ven a los demás como simples objetos sexuales que pueden ser utilizados para obtener placer sin ningún otro compromiso. Todas estas personas necesitarían darse cuenta que necesitan no solo de un examen óptico espiritual, sino también de la corrección necesaria para que puedan tener una visión más amplia, más clara, más real, más incluyente. Seguramente en tiempo de Cristo, la mayoría de la gente sencilla
tenía una visión equivocada de sí mismos, porque estaban acostumbrados a ser vistos y valorados solo por sus escasos recursos económicos, o solo como prestadores de servicios, o como sujetos de pago de impuestos, o como esclavos, o como prostitutas, o como fuereños indignos de ser pobladores de la gran ciudad de Jerusalén. El maltrato, la indiferencia y el abuso que recibían de los supuestos sabios les había hecho creer incluso que tampoco eran dignos del amor de Dios. En cambio, la gente de Jerusalén, como los maestros de la ley, se sentían tan dignos e importantes que se peleaban por ocupar los grandes puestos y ensanchaban las filacterias de sus mantos para llamar más la atención. Sí, la gente de Jerusalén se sentía muy digna. Se sentían muy dignos los miembros del Sanedrín, se sentían muy dignos los que presumían de pagar los diezmos y las primicias, o los que guardaban al extremo los preceptos del Shabbat o sábado. Quienes, quizás por esta razón, para tratar de corregir la visión de la gente de su tiempo y también la visión de nuestro tiempo, Jesús nos enseñó a ver las cosas de otra manera. Como un gran oculista, como un gran oftalmólogo, como alguien que corrige la visión, Cristo nos da una lección. En la parábola del buen samaritano, Jesús nos mostró que ante los ojos de Dios no fueron grandes ni el sacerdote ni el levita que pasaron junto al hombre mal herido en el camino y no le ayudaron, sino más bien el samaritano, que aunque su tiempo era mal visto por los judíos, este samaritano mostró tener un mejor corazón que el sacerdote y el levita. Con esta parábola Cristo dice: hey, estoy corrigiendo su visión. El Evangelio muestra cómo Cristo no ve con ojos discriminatorios a quienes no eran judíos, y por esta forma de verlos fue capaz de curar a la hija de un militar romano que no era judío y a una mujer no judía que padecía flujo de sangre. ¡Ah, caray! Una visión distinta a la que los judíos tenían, pensando: Dios solamente nos ama a nosotros. En otra parte del Evangelio, Jesús exalta a la pobre anciana viuda que ofrece en el templo 2 pequeñas moneditas de escaso valor económico, pero que representaban su gran confianza y fe en Dios, a diferencia de los que daban grandes ofrendas, pero solo por aparentar o para presumir ante los demás. E incluso Jesús le dice a la pecadora pública que está tirada, a punto de ser apedreada por los demás, Jesús le dice que se levante y no vuelva a pecar, ante el asombro de quienes ya tenían una piedra en la mano para matarla, porque ellos la consideraban indigna de recibir perdón y de una nueva oportunidad. Todos estos textos que encontramos en la Biblia nos muestran que Jesús no tenía problemas de miopía ante los seres humanos, sino por el contrario, que se alegraba por la gente de buen corazón y también por los pecadores que se arrepentían. Incluso veía con preocupación y tristeza a quienes estaban como la oveja perdida. Su mirada era limpia, clara, justa, sin deformaciones, porque era una mirada que veía con amor, como Dios nos ve. Por eso, traten de imaginar ahora el impacto en toda la gente que seguía a Cristo, porque por vez primera en su vida, Jesús a esta gente sencilla, pobre, campesinos, pescadores, gente de la Galilea, alguien les decía: aunque te hayan dicho que no eres importante, que no eres valioso, que no eres único, en realidad lo eres. Dios te ama. Con estas palabras, Jesús cambia mentes y corazones,
enseñándonos a vernos a nosotros mismos y a los demás con una mirada de amor. Y ahora, traten de imaginarse a la gente remolinándose en torno a Cristo para escuchar de Él más de estas palabras de ánimo y esperanza. Palabras que mostraban a un Dios como Padre y no como capataz. Y en este ambiente, en un monte, a las orillas del lago de Galilea, con toda la gente sentada junto a Él, pronunció muchas bienaventuranzas, de las que seguramente solo algunas quedaron grabadas en el Evangelio, pero muchas más quedaron grabadas en el corazón de quienes lo escuchaban. Todavía, cuando va la gente conmigo de peregrinación, tenemos la oportunidad ahí, a la orilla del lago, subir a esa montaña que es conocida como la montaña de las bienaventuranzas y imaginarnos a Jesús ahí predicando mientras la gente estaba sentada escuchando y diciendo: no soy alguien que no valgo, no soy un estorbo, no soy alguien inútil. Alguien me está diciendo que me ama, que soy importante, que aunque haya cometido errores, puedo corregirlos. Y con esto, ese hombre está cambiando mi vida. Por eso, cuando escuchaban a Jesús, la gente se sentía feliz. Y se sintieron felices los que entendieron que ser pobres no era malditos. Y al mismo tiempo, que si bien es válido buscar el crecimiento económico, es importante también no buscar la felicidad solo en las riquezas materiales, sino gozar los bienes, pero también compartirlos. Se sintieron felices, dichosos, los que tenían un corazón sensible que les hacía sentir tristeza y llorar ante el dolor por las necesidades e injusticias vividas por su prójimo. Se sintieron felices, bienaventurados, dichosos, padres, madres, hermanos y compañeros que sufrían por ayudar a los demás y por cambiar el mundo. Se sintieron felices, dichosos, bienaventurados, los que antes habían sido señalados como indeseables, rebeldes por querer cambiar las injusticias. Se sintieron felices los que por compartir su vida y sus bienes con los más necesitados, antes habían sido llamados tontos y ahora eran llamados misericordiosos. Se sintieron felices los que antes eran criticados por no dejarse llevar por los chismes y vanidades del mundo, ni tampoco por los deseos de venganza, y ahora eran llamados limpios de corazón. Se sintieron felices los que habían sido criticados por no ser violentos o agresivos, y ahora eran llamados por Cristo hijos de la paz. Se sintieron felices y bienaventurados todos los que obraban con misericordia y buscando el bien, y entendieron que, aunque por obrar así podrían ser perseguidos o difamados, deberían alegrarse porque no estaban equivocados y su premio sería grande en los cielos. En este mundo, en el que se valora a las personas por su aspecto físico, por su ropa, por sus pertenencias y muchas cosas más, Dios nos enseña y nos recuerda hoy una nueva manera de vernos a nosotros mismos y al prójimo, a través de los valores del Evangelio y a través de cómo nos ve Él, a través de el amor. Dichosos los que escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica y la vivan, porque un día, además de gozar de esta tierra, gozarán eternamente de la presencia de Dios.